del lado de allá, está muy ricoso. Porque no dejó el cable allá. Mire, Es el izquierdo, ¿no? El cable es el... Mi vida está segura en ti, en tus brazos me refugiaré. Hoy puedo contemplar tu amor reflejado en mí. Mi vida está segura en ti, en tus brazos me refugiaré. Hoy puedo contemplar tu amor reflejado en mí. En tu presencia estaré, entre tus brazos viviré. De tu amor yo cantaré y diré que tú eres rey, tú eres mi Dios. Mi vida está segura en ti, en tus brazos me refugiaré. Hoy puedo contemplar tu amor reflejado en mí. En tu presencia estaré, entre tus brazos viviré. De tu amor yo cantaré y diré que tú eres rey. En tu presencia estaré, entre tus brazos viviré. De tu amor yo cantaré y diré que tú eres rey. En tu presencia estaré, entre tus brazos viviré. De tu amor yo cantaré y diré que tú eres rey, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos las gracias a Dios porque en esta mañana una vez más nos permite estar en nuestro devocional de Centro Cristiano Vida Nueva. Les envío un abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes que ya están conectados, a sus familias. Es una alegría muy grande poder compartir con ustedes. Hoy nos corresponde el Salmo 106. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque en esta mañana nos permite estar una vez más en nuestro devocional. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, maravilloso Rey,
por la bendición de poder en esta mañana venir delante de ti, Señor, de poder escudriñar tu palabra, de poder aprender más y más de esos tesoros escondidos que tú tienes en esa palabra, Padre Celestial, porque hoy nos das la oportunidad de poder escudriñarla, de poder encontrar en ella una palabra de fortaleza, una palabra de bienestar para nuestras vidas. Bendigo cada persona que está ahí conectada. Declaro tu bendición sobre cada una de estas familias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, precioso Rey, por tu bendición. Gracias por cada una de tus maravillas, tus bendiciones. Gracias por cada una de tus obras. Gracias por cada uno de tus atributos, Señor amado, porque podemos confiar, Señor, podemos estar confiados en ti, en tu misericordia y en tu favor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les decía, entonces hoy nos corresponde el Salmo 106 y este es un salmo, es un poquito largo, pero es un salmo, habla acerca de la pecaminosidad del hombre a lo largo de la historia. Este Salmo 106 abarca los hechos desde el Éxodo hasta el cautiverio babilónico. Podríamos decir que es un salmo histórico. Y este salmo nos muestra el fracaso de Israel y la fidelidad de Dios también para con su pueblo. Entonces vamos a ir leyendo por partes y vamos a ir haciendo como un breve resumen o una corta explicación de cada uno de estos textos. Entonces empezamos con el versículo 1 y dice: Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces este salmo empieza con una invitación a adorar. ¿A adorar a quién? Adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adorar a Dios porque está reconociendo uno de sus atributos, que es su misericordia. Dice, porque para siempre es su misericordia. Vamos a leer adelante, dice. Vamos entonces a leer hasta el versículo 3 y dice: ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová y quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio y los que hacen justicia en todo tiempo. Entonces, como habíamos dicho, es una alabanza, empieza con una alabanza a Dios. Y el salmista entonces inicia con esta adoración o con esta alabanza, que Dios siempre merece nuestra adoración, que Dios siempre merece entonces nuestra alabanza. Pareciera que él está aquí con un tono pesimista por fracaso, pero el salmista de todo corazón, a pesar de todo lo que ha pasado, porque él empieza más adelante a reconocer algunas cosas en las que el pueblo de Israel cayó, a pesar de eso puede alabar sinceramente al Señor. Apunta también las condiciones de las personas que pueden alabar a Dios y hablar de sus proezas. ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces, en lo que leímos hasta este versículo, dice: dichosos los que guardan juicio y los que hacen justicia en todo tiempo. Entonces, ¿quiénes son los que pueden? Entonces, los que pueden son los que practican justicia y los que quieren obedecer y agradar a Dios. Estos son las personas que pueden sinceramente alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Aquí nos expresan estas condiciones. Vamos a leer entonces hasta el versículo, vamos a leer del versículo 4 al versículo 5. Dice: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. El salmista expresa su sentir personal, busca el perdón de Dios y a la vez se está solidarizando con todo el pueblo. El propósito del salmista es alabar a Dios y que me alegre con la alegría del pueblo. Entonces, nosotros cuando escuchamos que algún hermano de la iglesia recibe bendición o recibe respuesta a su petición, nosotros nos gozamos, es una alegría conjunta. Entonces, eso es lo que el salmista en este pedacito del Salmo, en estos dos versículos, está diciendo. Él quiere que el pueblo, que nos solidaricemos con la alegría de nuestros hermanos.
Entonces iríamos ahí hasta el versículo 5. Del versículo 6 al versículo 12 vamos a leer, dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Dice, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Reprendió el mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Entonces, hasta el versículo 12 dice que el salmista se identifica con el pecado del pueblo y el de sus padres. Pero en el versículo 12 dice, entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Aquí podemos ver que se produce fe en los israelitas, según el comentario que está haciendo el salmista. En su misericordia, Dios constantemente hace señales y prodigios que ayudan a aumentar la fe. Dios siempre en su misericordia está haciendo esto con nosotros. Está obrando para que nuestra fe crezca, para que se desarrolle nuestra fe. Y a través de esto, otras personas también reciben bendición porque la fe de ellos también se desarrolla, la fe de ellos también se manifiesta. Y esto es lo que el salmista, entonces, de este versículo hasta el versículo 12, del 6 al 12, es lo que está manifestando. Entonces, dice, el salmista empieza a confesar una serie de pecados que ha cometido el pueblo a través de los años. Solo 3 días después del gran milagro de liberación del Mar Rojo, empezaron a quejarse por falta de agua. Aquí el salmista lo está diciendo, aquí el salmista está contando lo que pasó. Entonces podemos verlo hasta ahí, hasta el versículo 15. Dice, se entregaron a su deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces podemos ver esto, y de aquí en adelante en los versículos empieza a contar, a hablar de ciertos pecados que el pueblo de Israel mostró en este trayecto. Pero aquí en el versículo 13, la última parte del versículo 13 dice, no esperaron su consejo. Aquí quiero abrir un pequeño paréntesis de esto, y nosotros podemos aprender acerca de esto cuando dice que no esperaron su consejo. A veces nosotros venimos delante de la presencia del Señor y oramos y clamamos por algo, le pedimos a Dios por algo, pero no esperamos la respuesta de Dios. Aquí está diciendo, no esperaron su consejo. Quizás ellos clamaron, pero no quisieron esperar que Dios diera una respuesta a la necesidad de ellos en este momento. Entonces ese rengloncito dice, no esperaron su consejo. Dice, Dios quiere que nosotros oremos, pero también quiere que le escuchemos. Debemos aprender la importancia de escuchar en silencio a Dios y ser sensibles a la voz de Dios. Es lo que Él nos quiere enseñar en este pequeño renglón de este versículo. Debemos aprender a ser sensibles a la voz de Dios. Nosotros oramos, pero queremos que todo sea ya, inmediato, y no queremos pasar tiempo para escuchar la voz de Dios. Y ahí es donde nosotros entendemos o comprendemos el propósito o el plan que Dios quiere para nosotros. Dios siempre tiene una respuesta, pero debemos aprender a esperar. Cuando nosotros le clamamos a Dios, debemos aprender a esperar la respuesta de Dios, y debemos aprender entonces a ser sensibles a la voz de Dios. Vamos a leer entonces del versículo 16 al versículo 18. Dice la palabra del Señor, y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Entonces
Dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán y se encendió fuego en su junta. Entonces del 6 al 18 vemos ese primer pecado que él empieza aquí a hablar el salmista, y son los celos. Dios insiste en que se respete a las personas que él designó, pues esto afecta a todo el pueblo, y es lo que vemos nosotros aquí a través de la escritura. Del 19 al 23, entonces vemos otro de esos pecados. Dice, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Entonces aquí hace énfasis a ese otro pecado de idolatría. Está haciendo, pero también podemos hacer un paréntesis. En la parte final del versículo 23 dice, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Vemos que siempre un hombre se presenta delante de Dios aquí. Aquí está hablando de Moisés, cómo se presentó Moisés y cómo a través de la intercesión de un varón, Dios no los destruyó. Entonces, o Dios tuvo misericordia de ellos porque Moisés se presentó delante de Dios para que no los fuera a destruir, para que tuviera misericordia de ellos, para que no obrara conforme al pecado que estaba manifestándose en ese momento, que era el pecado de idolatría. Del 24 entonces al 27 vamos a leer lo que dice. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Aquí está hablando de otro pecado. Aquí está hablando de la rebelión, de la incredulidad del pueblo. Entonces, dice que habla sobre la versión de cuando enviaron los espías para mirar la tierra prometida, y ellos vinieron y trajeron una versión diferente a Josué y a Caleb, y a través de esto hicieron otra vez doler el corazón de Dios. Entonces el salmista en estos versículos está hablando acerca de este acontecimiento. Entonces la incredulidad es la causa de la rebelión contra Dios. La decisión de los 10 espías y del pueblo en un momento determinó el rumbo de toda una generación. Por eso los que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida, entraron las nuevas generaciones, porque hicieron doler el corazón de Dios, pecaron contra Dios por su incredulidad, por su rebelión. Entonces vamos a ver del versículo 28 al versículo 31, y dice la palabra del Señor. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y cometieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finnes e hizo juicio y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Aquí podemos hablar de algo más, y es acerca de la apostasía, la atracción por las costumbres de los moabitas. Ellos se sentían atraídos, ellos estaban haciendo igual, ellos estaban queriendo adorar a esos dioses, ellos estaban queriendo entonces ofrecer sacrificios como hacían los moabitas. Entonces esto se constituyó en otra trampa para los israelitas, y ellos cayeron también en esta trampa. Así vamos mirando el desarrollo de este salmo, y vamos entonces ahora a leer del versículo 32 al versículo 33, y dice la palabra del Señor: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Aquí vemos otro de esos pecados, y ese pecado, la provocación. El pueblo provocó a Dios a enojo. Con todas estas cosas que estaban pasando, lo estaba provocando enojo, pero aquí hay otra parte de lo que el Señor
de lo que la palabra nos está enseñando y provocaron enojo a causa de la queja y de la incredulidad que el pueblo manifestaba en cada momento. Por esto, en un principio dijimos que este salmo es un salmo que muestra o recuerda constantemente el fracaso de Israel, porque cada vez el pueblo pecaba, volvía y se reconciliaba, volvía y pecaba y volvía y se reconciliaba. Entonces, en lo que hemos visto hasta ahora podemos darnos cuenta de todo este proceso con el pueblo de Israel. Entonces, en este 32 al 33 vemos esta provocación. El pueblo constantemente hacía enojar, y en este caso hizo enojar a Dios por sus quejas y por su incredulidad, porque Dios ya les había dado una palabra que los llevaba a la tierra prometida, pero ellos se mantenían con su mente y sus pensamientos quizás en todo lo que habían vivido atrás, y no estaban viendo la promesa tan preciosa que Dios les estaba o que les había dado para sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra que fluía leche y miel. Qué precioso salmo, ¿verdad? Cada vez nos enseña, aunque es un salmo donde muestra muchas cosas, pero nos está enseñando para que nosotros no hagamos lo mismo, para que nosotros aprendamos y nos detengamos un poco en cómo son nuestras actitudes ante las circunstancias que nosotros estamos pasando. Del versículo 34 al versículo 39 dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, es decir, a los ídolos, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Aprendieron las costumbres paganas. El pueblo se contaminó con las costumbres paganas de las ciudades vecinas. La palabra del Señor en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios y debemos marcar la diferencia. Nosotros no podemos hacer cosas como las que hacen los incrédulos, los que no tienen a Dios. Nosotros debemos ser hombres y mujeres íntegros. Guiarnos por la palabra, lo que Dios quiere que realmente nosotros hagamos. Hay cosas que para nosotros no están permitidas. Así parezcan, tengan un parecer bonito, así no le veamos importancia, pero Dios llamó a cada cosa por su nombre y nosotros no debemos hacer doler el corazón de Dios. El pueblo de Israel constantemente lo hacía. Quizá nosotros también constantemente lo hemos hecho, porque no nos hemos determinado por un camino de santidad, de integridad, que Dios quiere y que Dios quiere que nosotros practiquemos, porque Él quiere que nosotros seamos la diferencia, que Él quiere que nosotros seamos el ejemplo a seguir, que somos un pueblo escogido, lavado por su sangre preciosa. Entonces no se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Y aquí el pueblo caminó en estas costumbres paganas de sus ciudades vecinas. De lo que ellos aprendieron de ellos lo quisieron poner en práctica y por eso hicieron doler el corazón de Dios. Del versículo 40 al 43 dice: se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Aquí empieza el salmista a contar un ciclo. El pueblo pecaba, pedía perdón y Dios los liberaba. El pueblo pecaba, se desviaba, Dios los castigaba. Ellos llamaban a Dios y Dios los liberaba y volvían y hacían lo mismo. Un ciclo muestra ahí a través del versículo 40 al 43. Del 44 dice la palabra del Señor, al 46 dice: con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor.
y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Dios siempre se movía en misericordia. Dios siempre se mueve en misericordia. Dice, ahí sigue el mismo patrón. El salmista está hablando ahí del mismo patrón y esto no ha terminado. Hasta el presente pasa lo mismo. El salmista reconoce que el pueblo ha sido muy terco, muy obstinado, pero Dios siempre es misericordioso, siempre está listo para perdonar nuestros pecados, siempre está listo para seguir dirigiendo al pueblo. Por eso lo anima a pedir de nuevo que Dios salve, por eso Él se anima a pedir de nuevo que Dios salve a su pueblo y que los dirija. El salmista conocía la misericordia del Señor. El salmista sabía que a pesar de todo lo que pasaba, el pueblo pecaba, el pueblo se humillaba y Dios volvía y los liberaba. Siempre la misericordia de Dios en favor de su pueblo, por causa de la palabra que Él dio, por causa de su pacto. Dios hace esto y lo hace con nosotros también. Entonces, por eso el salmista ahí dice que volvía y pedía, volvía y clamaba que salvara a su pueblo. Siempre había alguien, siempre ha habido alguien, aún en este tiempo hay intercesores delante de Dios clamando por la tierra, clamando por la condición en la que estamos viviendo, clamando por la condición en que vive el ser humano, clamando para que el ser humano se vuelva al Señor. Y Dios está escuchando esa oración. Por eso, amado hermano, si usted es un intercesor, si usted se presenta delante de Dios en favor de la tierra, déjeme decirle que hay una palabra especial para su vida, porque Dios está teniendo en cuenta esas oraciones. Dios está teniendo en cuenta que hay alguien que está intercediendo, hay alguien que está orando. Dios está teniendo en cuenta cada una de esas oraciones que usted hace en favor de otros. Y Dios está trayendo respuestas y trayendo bendición sobre su vida por lo que usted está haciendo, porque esa es parte de la obra de Dios. Quizás usted piense que no está haciendo nada para el Señor, pero el hecho de que usted se presente delante de Dios en favor de otros es algo, es una tarea especial y es una de la obra que nosotros podemos hacer en favor de nuestra iglesia, en favor de nuestra familia, en favor de nuestra tierra. Entonces, aquí él entendía esto y por eso sabía que aunque el pueblo se mantenía en ese ciclo, él sabía que el pueblo oraba, se humillaba y Dios enviaba liberación. Dios tenía misericordia y enviaba liberación. Del versículo 47 al 48, ya aquí para terminar este salmo, podríamos decir que es la parte más sobresaliente, digámoslo así, de este salmo. Dice que aquí hay una doble petición: sálvanos y reúnenos. Dice: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Nosotros hoy podríamos decir al Señor: Señor, sálvanos y recógenos. ¿Cuántos hemos estado deseando poder volver a estar en la iglesia, poder volver a reunirnos? Quizás todos deseamos ese tiempo, quizás aún aquellos que quizás llegaron a la iglesia y no tuvieron reverencia o les parecía que era solamente ir por ir, hoy están deseando poder tener ese momento de poder reunirnos. Aquí el salmista le está diciendo: Señor, sálvanos, Señor, recógenos. Vuelvo a decir, hoy podemos decir: Señor, sálvanos, Señor, que venga pronto esa salvación para lo que está viviendo la tierra. Que las iglesias se puedan abrir, que nos podamos volver a reunir, que podamos volver a tener esos momentos de fraternidad con nuestros hermanos que nos hacen falta, ¿verdad? Porque nos está haciendo falta podernos encontrar. Quizás aquí mientras estamos transmitiendo este devocional, usted pueda poner un mensaje para saludar a alguien de bendición, de saludo, pero no es lo mismo poder estar al lado de la persona, poder estrechar su mano, poder darle un abrazo, poder sentarnos y hablar y compartir
con toda la tranquilidad. Hoy podemos decir, Señor, sálvanos y reúnenos, porque deseamos poder volver a estar reunidos en tu nombre, Dios. Entonces, aquí después de esa alabanza y la confesión y el arrepentimiento, el salmista puede clamar a la intervención de Dios, pero también podemos recurrir a un texto que ya hemos nombrado y hemos traído de la palabra en otros de nuestros devocionales, y es 2 de Crónicas 7:14. No me cansaré de repetir este texto, porque este es el tiempo para que nosotros entendamos la palabra del Señor. Y dice: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Podíamos hacer referencia a ese texto cuando el salmista está terminando aquí este salmo con: sálvanos, Jehová nuestro, y recógenos de entre las naciones. Entonces, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Porque está diciendo el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quién invoca el nombre del Señor? Nosotros, los hijos de Dios. Entonces, ¿a quién está mandando humillar el Señor? A nosotros, sus hijos. Dice: y oraren, ¿sí? Y reconociéramos nuestros pecados y corrigiéramos nuestros caminos. Dice: yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor, vuelvo y digo, está queriendo embellecer la iglesia en este tiempo. Y este es el tiempo para la iglesia, para que la iglesia busquemos el rostro del Señor, para que reconozcamos nuestras equivocaciones, nuestros pecados, para que los confesemos y para que nos apartemos de ellos. Dice: entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra, sanará nuestras vidas, nos vestirá de gloria, que es lo que Él quiere, nos vestirá de santidad, porque es necesario que la iglesia se muestre con vestidura de santidad, porque Él viene a llevar una iglesia santa, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Entonces, este es un tiempo maravilloso para nosotros. Este es un tiempo donde nosotros debemos estar mirando cómo están nuestras vestiduras, que no seamos como el pueblo de Israel, que salgamos de ese ciclo vicioso de que le pido perdón, me humillo, vuelvo y recibo. No, de que ya nos determinemos para caminar en un camino de santidad que el Señor tiene marcado frente a nosotros, y que quizás nosotros no le estamos prestando la atención que Dios quiere que nosotros le prestemos. Nosotros no podemos contaminarnos, nosotros no podemos hacer lo que otros hacen ni llamarlo como bueno, porque ya Dios ha colocado una palabra y la ha establecido para su iglesia. Entonces, esto es lo que el salmista en este salmo está diciendo. Es un salmo histórico, está haciendo un recorderis de todos esos pecados, un resumen de todas esas obras, pero al mismo tiempo nos está enseñando y nos está moviendo para que nosotros salgamos de ese ciclo vicioso. Y nosotros como iglesia entendamos que estamos llamados a vivir un camino de santidad y de perfección como Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo declaro esa palabra. Es tiempo de que la iglesia empiece a caminar por esas sendas antiguas. Así lo otro nos parezca bonito, bueno, así se vea muy bueno. Pero es tiempo de que nosotros empecemos a caminar el camino de perfección y de santidad que Dios determinó para nosotros. Entonces, como conclusión, aquí el salmista termina estos dos salmos con la lógica de su fe, de saber de que Dios escucha y que Dios contesta, por lo tanto le adora y quiere que también todo el pueblo le crea y le adore. Entonces, este es un precioso salmo donde nos muestra y nos lleva a nosotros también a reconocer si nosotros también estamos en ese ciclo vicioso de pecaminosidad, de pecado,
pecamos y por eso, como tenemos a Dios que nos ama, que nos perdona, que es misericordioso, entonces volvámoslo a hacer. No, Él quiere que realmente nosotros nos arrepintamos y corrijamos nuestros caminos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad. Bendecimos cada familia que está escuchando en esta mañana. Te damos las gracias, Señor. Declaramos que tu Santo Espíritu viene, Señor, al corazón de cada persona para ratificar, Señor, tu mensaje, Señor, y para hacernos tomar decisiones, oh Dios, correctas como tú quieres, Señor, para permitirnos caminar por ese camino de santidad que tú pusiste frente a nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú estás dando a tu iglesia para reconocer, Señor, para enmendar sus caminos y para poder estar preparados para un encuentro contigo. Bendigo cada persona en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Fue una alegría muy grande poder compartir con ustedes. Nos vemos mañana nuevamente en nuestro devocional del Centro Cristiano Vida Nueva. Dios les guarde.